Muy buenos días, profesor. El día de hoy vamos a dar a conocer sobre el movimiento parabólico. Este grupo está conformado por mi persona, Dani Armando Mamani Guamaní, por Felipe Carlos Nina Nina, Miguel Ángel Conchacalla Quispe, Eduardo Alexis Méndez Escobar y Edison Nicolás Cama Choque. Bueno, iniciamos. Empezamos con la introducción. El movimiento parabólico es un fenómeno fascinante en el mundo de la física. Es cuando un objeto sigue una trayectoria curva bajo la influencia de la gravedad. Esto sucede cuando lanzamos un objeto con una determinada velocidad inicial y un ángulo respecto de la horizontal. Es fundamental entenderlo ya que tiene aplicaciones en diversos campos de la ingeniería. En este informe examinaremos el movimiento desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta los componentes horizontal y vertical, así como la influencia de la gravedad en la velocidad de la salida y el ángulo de lanzamiento. Cubriremos conceptos claves como el alcance, altitud, tiempo de vuelo y velocidad en diferentes puntos a lo largo de la trayectoria. También realizaremos experimentos prácticos para confirmar y comprender mejor el lanzamiento de proyectiles. El principal objetivo de este informe es profundizar nuestra comprensión del movimiento parabólico, observar su comportamiento y explorar sus aplicaciones combinando datos experimentales y análisis teórico. Esto proporcionará una visión más clara de este fenómeno físico, que es el centro de la investigación de la cinemática. A continuación voy a dar a conocer los objetivos. Como primer objetivo tenemos la aplicación de la cinemática en el análisis de movimiento. Este objetivo explorará y profundizará la aplicación de principios cinemáticos para comprender y predecir mejor el comportamiento de los objetivos en movimiento en una variedad de situaciones y desarrollará las habilidades necesarias para utilizar las ecuaciones de movimiento y los conceptos de manera más efectiva. Como segundo objetivo tenemos la validación experimental de conceptos físicos teóricos. La realización de más experimentos para probar y verificar continuamente las leyes de la física teórica es una variedad de situaciones en el mundo real aumentará la confianza en la explicabilidad de los conceptos estudiados y la precisión de las predicciones proporcionadas. Como tercer objetivo tenemos exploración del efecto de la gravedad. Puede ampliar su comprensión de este fenómeno fundamental, ampliando su estudio de los efectos de la gravedad en diferentes tipos de movimiento y el impacto de la gravedad, como en la velocidad y el tiempo de movimiento en los objetos en diferentes escenarios. Como cuarto objetivo tenemos la consideración de la precisión de las mediciones. Desarrollamos métodos y protocolos más precisos para realizar mediciones en futuros experimentos, teniendo en cuenta las limitaciones experimentales antes mencionadas y tratando de minimizar su impacto en los resultados obtenidos. Y como último objetivo tenemos la generalización a otros sistemas físicos. El análisis realizado en el proyecto se extenderá a otros sistemas y fenómenos físicos para explorar cómo los principios y metodologías aplicados pueden ser útiles en diferentes situaciones, así ampliando el alcance de las conclusiones obtenidas. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con el concepto del movimiento parabólico, este tipo de movimiento bidimensional en un objeto se mueve en una trayectoria que describe una parábola. Es decir, este tipo de movimiento ocurre cuando un objeto es lanzado con una velocidad inicial en un ángulo respecto a la horizontal, o sea en el eje X, bajo la influencia de la gravedad, es decir, sin resistencia del aire o otras fuerzas externas. Ese objeto sigue una trayectoria parabólica debido a la combinación de su velocidad inicial y la aceleración constante, descendiendo hasta el punto más bajo debido a la gravedad. En resumen, el movimiento parabólico se caracteriza por una trayectoria en forma de parábola en el plano bidimensional, en presencia de la velocidad inicial y una aceleración constante debido a la gravedad.
y la ausencia de fuerzas significativas, como la resistencia del aire. Este tipo de movimiento es fundamental en muchos contextos físicos y se caracteriza por describir el lanzamiento de un proyectil, cuando se lanza una pelota, una piedra o cualquier objeto desde una altura considerable, con cierta velocidad inicial en el eje horizontal. Saltos en deportes, en salto largo o en saltos de altura, los atletas tienen una trayectoria parabólica, debido a los desplazamientos vertical inicial seguido de un movimiento horizontal. En trayectorias de cohete, también al alcanzar un cohete modelo o un cohete de agua, el impulso inicial importante imparte una velocidad horizontal mientras la gravedad afecta su trayectoria, que también sigue una trayectoria parabólica hasta que alcanza el punto más alto y desciende hasta el punto más bajo. En el movimiento de proyectil en problemas de física, el movimiento parabólico se estudia para analizar cómo un objeto se comporta cuando se proyecta en el aire bajo la influencia de la gravedad. Es considerado como la altura, el alcance horizontal y el tiempo de vuelo. En conclusión, el movimiento parabólico es una descripción útil y precisa del desplazamiento de objetos bajo la influencia de la gravedad, cuando la resistencia del aire se ignora o se considera mínima relación con las fuerzas. Continuando con el desarrollo de nuestro experimento, haremos uso del laboratorio y con los materiales que nos brinda podemos así obtener los datos para el experimento de movimiento parabólico. Los materiales son los siguientes: rampa, cuyo objetivo es dirigir el descenso de nuestra esfera metálica. La esfera metálica, esta será utilizada con dos fines. El primero es medir el tiempo de paso de la esfera desde el punto más alto de la rampa, y el segundo será las marcas que esta dejará cuando tenga una velocidad al final de la rampa e impacte con la superficie. Sensor o barrera óptica. El objetivo del sensor es detectar los movimientos de la esfera y con el contador proporcionar datos. El timer o medidor de tiempo. Este nos proporciona los datos necesarios para el cálculo de las velocidades. Nivel de mano nos permite determinar la horizontalidad de la rampa, cuyo objetivo de esta herramienta es evitar errores al momento de la medición. La plomada nos permite determinar la horizontalidad con respecto a la superficie. El vernier, instrumento que será utilizado para la medición de nuestro objeto, en este caso la esfera. La regla mide las distancias horizontales o verticales en las coordenadas X y Y, tomando como punto de referencia el punto más bajo de la rampa. Hojas bond y papel carbón. Esto nos permitirá marcar ubicaciones de los impactos de la esfera con la superficie. Teniendo en cuenta todos los materiales necesarios para el experimento, plantearemos nuestro sistema de referencia: el proyectil, la velocidad de lanzamiento y la dirección de lanzamiento. Nuestro sistema de referencia, haremos uso de una rampa que nos permita visualizar la posición de la esfera conforme pasa el tiempo. Ya que se trata de un movimiento compuesto, haremos uso de dos ejes coordenados X y Y. En ella podremos representar los datos necesarios para analizar dicho movimiento. Proyectil. El proyectil presenta una velocidad inicial que le permite describir una trayectoria parabólica. Velocidad de lanzamiento. Para que un cuerpo pueda experimentar movimiento parabólico, es necesario que se le aplique una velocidad inicial que le permite tomar impulsos para describir el movimiento, tanto vertical como horizontal. Dirección de lanzamiento. La dirección es el ángulo formado por el eje X con línea de acción del vector velocidad inicial. Registro de la incertidumbre. La siguiente tabla nos muestra la precisión de los instrumentos con su respectiva incertidumbre. Medición del diámetro de la esfera. Con el uso del vernier haremos la medición del diámetro de la esfera con su incertidumbre. Planteamiento de los datos obtenidos. Para las mediciones de posición en el planteamiento de los datos obtenidos, registramos las coordenadas X, Y del proyectil en varios puntos de su trayectoria. Esto incluye la posición inicial y final. Luego, en las mediciones de tiempo, anotaremos los tiempos registrados por el contador. Posteriormente,
Hallaremos la velocidad inicial mediante los lanzamientos. Todo esto lo organizamos en una tabla que muestre las mediciones de posición, tiempo. Examinaremos la forma de la trayectoria de la esfera y cualquier tipo de cambio en su velocidad o dirección. Utilizaremos datos para calcular la velocidad inicial, altura máxima y el alcance horizontal. Luego compararemos los datos obtenidos con las predicciones teóricas del movimiento de proyectiles para ver si coinciden. Siguiendo con la exposición de mis compañeros, hablaré sobre el movimiento parabólico y los datos experimentales que hemos tomado, ¿no? Primeramente hemos hallado los tiempos, 6 tiempos en total, los cuales hemos hecho el promedio y los hemos dividido por el número de datos. Encontramos esta cifra 0,0113 y para nosotros hallar la incertidumbre tenemos que utilizar estos datos de acá. Estos datos de esa tabla, los cuales pone los tiempos, su promedio y restamos el tiempo inicial menos el tiempo promedio. Después de esto lo elevamos al cuadrado y nos sale esta cifra de acá, la cual en nuestra fórmula de incertidumbre la ponemos y también el número, ¿no? Nos sale 0,005, solamente debe ser una cifra significativa y nosotros para hallar la incertidumbre final tenemos que antes hallar la incertidumbre total, la cual nos sale 0,0002 y para nosotros poder hallar la incertidumbre final solamente tenemos que poner la incertidumbre del instrumento, el cual ha sido un instrumento digital, por ende no necesita ser dividido entre 2. Y ponemos incertidumbre total al cuadrado y también es al cuadrado y antes pues tengo una raíz, la cual sale 0,001 segundos de incertidumbre. Esto quiere decir de que nuestro tiempo promedio va a ser 0,0113 más menos 0,001 segundos de incertidumbre. Ahora voy a explicar cómo hallamos la rapidez inicial en el experimento, pero este es el teórico. La velocidad inicial se halla entre la distancia dividido por el tiempo y nosotros ponemos la distancia, que es 19,02 por 10 elevado a la menos 3, y ponemos dividido entre 0,011, que es el tiempo promedio que hemos visto anteriormente, es este de acá. Entonces nos sale este valor y esta sería la velocidad inicial de la esfera metálica. Entonces, para hallar nosotros las incertidumbres, porque realmente hay muchos factores los cuales pueden variar las incertidumbres, lo que hacemos es esta fórmula. Aplicamos esta fórmula, este cuadrado pasa al otro lado como raíz y el divisor se pasa multiplicando para hallar la velocidad inicial. Entonces, la distancia se encuentra en el denominador y en el numerador se encuentra la incertidumbre de la distancia igual que el tiempo. Y finalmente nos sale 0,2. El valor teórico sería 1.7 más o menos 0.2 metros sobre segundos. Entonces, para nosotros graficar la velocidad, primeramente nosotros hemos tenido que hallar una distancia. ¿Y por qué es tan negativo? Porque cuando la bolita se desprende de su velocidad inicial, cae con un ángulo negativo hacia el piso. Entonces, como cae negativamente y tomamos como punto de referencia el 0, para abajo sería menos 0.160 metros, claro. O sea, esto sería 16 centímetros, igual acá, menos 0.2, o sea, 2 centímetros y así con todos. Igualmente para la distancia al cuadrado, nosotros tenemos las distancias de las bolitas promedio y cada una me va a designar un valor. Entonces, esta sería la gráfica de la posición vertical en la función a la distancia al cuadrado. Como ven, sería decreciente porque el valor de y se encuentra en disminución y vemos cómo decae. Seguidamente, para saber si lo que hemos realizado es correcto, sacamos el intercepto y la pendiente, de los cuales tenemos una ecuación teórica y una ecuación experimental.
En la ecuación experimental vamos a encontrar que la velocidad es igual a la raíz de menos la gravedad dividido entre 2 sobre la pendiente. Entonces, esta fórmula nos saldría 1.763 metros sobre segundos. Entonces, para comprobar nosotros este procedimiento, primero tenemos que aplicar esta fórmula, que es la velocidad teórica menos la velocidad experimental, la cual la velocidad teórica nos explica que es esta, y solamente reemplazamos esa también. Nos sale que tiene un 3.7 de error, entonces es un error accidental que entra entre los valores. Y bueno, para entonces hallar la otra gráfica que nosotros queremos hallar, tenemos la posición vertical en función al tiempo al cuadrado, o sea, la posición que en y sobre la función en tiempo al cuadrado, que vendría a ser esta. Todos los tiempos que hallamos al cuadrado. Y también, como vemos en la gráfica, también decae. Sin embargo, nosotros al realizar la fórmula experimental, realmente nos sale un error mayor a 5%. Entonces esto quiere decir que es un error sistemático. Para concluir, yo explicaré las conclusiones. Como primera conclusión, la aplicación de la cinemática en el análisis del movimiento. El proyecto pone en evidencia la aplicabilidad de los principios de la cinemática en el análisis del movimiento de la villa. La capacidad de utilizar ecuaciones y conceptos cinemáticos es lo que hace posible predecir y comprender el comportamiento del objeto en movimiento, destacando así la utilidad de la física en la descripción de fenómenos naturales. Como segunda conclusión, colocamos la validación de las leyes de la física teórica mediante la experimentación. El proyecto genera evidencia sólida de que los conceptos, ecuaciones, fórmulas, todo lo estudiado en la física teórica puede ser aplicada y validada con precisión en situaciones de la física práctica, tal y como fue el caso en el proyecto elegido, ¿no?, del movimiento parabólico. Como tercera conclusión, la influencia de la gravedad en el movimiento. La aceleración debida a la gravedad desempeña un papel crucial en el movimiento de la villa por la rampa. Los cálculos y mediciones pueden confirmarlo. La aceleración constante hacia abajo afecta significativamente la velocidad y el tiempo del recorrido de la villa, tal cual predice la física teórica. Como cuarta conclusión, ponemos la imprecisión de las mediciones. Y es que, aunque el proyecto se lleve con todas las contramedidas posibles, con todo el cuidado posible, para asegurar mediciones exactas y precisas, siempre se tiene que considerar que hay limitaciones dentro del proceso experimental. Por ejemplo, la fricción de la rampa, la resistencia del aire y la incertidumbre de los instrumentos usados, ¿no?, que generan ciertas desviaciones leves en el cálculo del experimento en sí. La generalización a otros sistemas físicos es nuestra quinta y última conclusión, y es que aunque el proyecto se centra directamente en el movimiento de una villa por una rampa, los principios y metodologías utilizados se pueden aplicar a un montón de sistemas físicos, desde el movimiento de proyectiles, por ejemplo, hasta el comportamiento de fluidos en tuberías inclinadas. Todo lo aprendido se puede extrapolar a diversas áreas de estudio dentro de la física. Y bueno, sería todo.